Introducción a XML y capas auxiliares. El lenguaje extensible de etiquetado XML. Con la palabra extensible se alude a la no limitación en el número de etiquetas, ya que permite crear todas aquellas que sean necesarias. XML es un formato de texto simple y muy flexible. Es un lenguaje de marcado similar a HTML y es una de las especificaciones de W3C, ¿verdad? El consorcio WWW, como lenguaje de marcado de propósito general. Esto significa que, a diferencia de otros lenguajes de marcado, XML no está predefinido, por lo que deben de definir sus propias etiquetas. El propósito principal del lenguaje es compartir datos a través de diferentes sistemas como Internet. Se ha diseñado para enfrentar los desafíos de la publicación electrónica a gran escala, buscando facilidad de implementación e interoperatividad, ¿verdad? Con SGML, ¿verdad? Que es el lenguaje de marcado generalizado estándar, y HTML, ¿verdad? El XML también está desempeñando un papel cada vez más importante en el intercambio de una amplia variedad de datos en la web y en otros lugares. Describe un tipo de objetos de datos llamados documentos XML y también describe parcialmente el comportamiento de los programas de ordenador que los procesan. XML es una tecnología en realidad muy sencilla que tiene a su alrededor otras tecnologías que la complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades enormes y básicamente para la sociedad de la información, ¿verdad? XML, con todas las tecnologías relacionadas, representa una manera distinta de hacer las cosas, más avanzada, cuyo principal novedad consiste en permitir compartir los datos con los que se trabajan, ¿verdad? A todos los niveles, por todas las aplicaciones y soporte, ¿verdad? Así pues, XML juega el papel importantísimo, ¿verdad?, en este mundo actual, que tiende a la globalización y la compatibilidad entre los sistemas, ya que es la tecnología que permitirá compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. Además, XML permite al programador y los soportes dedicar sus esfuerzos a las tareas importantes cuando trabajan con los datos, ya que algunas tareas tediosas como la validación de estos o el recorrido, ¿verdad?, de las estructuras corre a cargo del lenguaje y está especificado por el estándar, de modo que el programador no tiene que preocuparse por ello. Vemos que XML no está solo, ¿verdad?, sino que hay un mundo de tecnologías alrededor de él, de posibilidades, maneras más fáciles e interesantes de trabajar con los datos y, en definitiva, un avance a la hora de tratar la información, que es en realidad el objetivo de la informática en general. XML, o mejor dicho, el mundo de XML, no es un lenguaje, sino varios lenguajes. No es una sintaxis, sino varias. Y no es una manera totalmente nueva de trabajar, sino una manera más refinada que permitirá que todas las anteriores se puedan comunicar entre sí sin problema, ya que los datos cobran sentido. Hay muchos lenguajes en XML. Algunos son, por ejemplo, XHTML, MATML, SVG, XUL, XBL, RSS y RDF. También pueden crear uno propio. El lenguaje de marcado es un conjunto de códigos que se pueden aplicar en el análisis de datos o la lectura de textos creados por computadores o personas. El lenguaje XML proporciona una plataforma para definir elementos para crear un formato y generar un lenguaje personalizado. Un archivo XML se divide en dos partes, el prologue y el body, ¿verdad? La parte prólogo es el prologue, consiste en los metadatos administrativos, como declaración XML, instrucción de procesamiento opcional, declaración de tipo de documento y comentarios. La parte del cuerpo o del body se compone de dos partes, la estructural y de contenido, presentes en los textos simples. XML es interesante en el mundo de Internet y los negocios electrónicos,
ya que existen muchos sistemas distintos que tienen que comunicarse entre sí, pero interesa por igual a todas las ramas de la informática y el tratamiento de datos, ya que permite muchos avances a la hora de trabajar con ellos. Veamos un poco la historia, ¿verdad? XML proviene de un lenguaje inventado por IBM en los años de 1970, ¿verdad? Llamado GML, ¿verdad? O lenguaje de marcado generalizado, que surgió por la necesidad que tenía la empresa de almacenar grandes cantidades de información y compartirla en otros sistemas operativos y plataformas. Este lenguaje gustó a la ISO, ¿verdad? Por lo que en 1986 trabajaron para normalizarlo y convertirlo en un estándar, creando el SGML, ¿verdad? Que es el lenguaje de marcado generalizado estándar, capaz de adaptarse a un gran abanico de problemas. A partir de él, se han creado otros sistemas para almacenar información, ¿verdad? Es un metalenguaje para definir idiomas a través de definición de tipos de documentos. Un famoso lenguaje de SGML es el HTML. En el año de 1989, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web y junto a ella el lenguaje HTML, ¿verdad? Es decir, el lenguaje de marcado de hipertexto. Este lenguaje se definió en el marco de SGML, ¿verdad? Y fue de lejos la aplicación más conocida de este estándar. Los navegadores web, sin embargo, siempre han puesto pocas exigencias al código HTML que interpretan, y así muchas páginas son caóticas y no cumplen con la sintaxis. Estas páginas web dependen fuertemente de una forma específica de lidiar con los errores y las ambigüedades, lo que hace a las páginas más frágiles y a los navegadores más complejos. Otra limitación del HTML es que cada documento pertenece a un vocabulario fijo, establecido por definición de tipo de documento. No se puede combinar elementos de diferentes vocabularios. Asimismo, es imposible para un intérprete, por ejemplo un navegador, analizar el documento sin tener conocimiento de su gramática. Por ejemplo, el navegador sabe que antes de una etiqueta div debe de haber cerrado cualquier etiqueta de párrafo P previamente abierta. Los navegadores resolvieron esto incluyendo la lógica ad hoc para el HTML, en vez de incluir un analizador genérico. Ambas opciones, de todos modos, son muy complejas para los navegadores. En 1994 se establece el W3G, ¿verdad? El World Wide Web Consortium, o el consorcio WWW, ¿verdad? Se buscó entonces definir un subconjunto del SGML, ¿verdad? Que permitiera mezclar elementos de diferentes lenguajes, es decir, que los lenguajes sean extensibles. La creación de analizadores simples, sin ninguna lógica especial para cada lenguaje. Empezar de cero y hacer hincapié en que no se acepte ningún documento con errores de sintaxis. En 1998, por recomendación del W3C, se crea el XML 1.0, subconjunto simple de SGML, ¿verdad? ASCII de la web, ¿verdad? O web semántica. XML deja de lado muchas características del SGML, ¿verdad? Que estaban pensados para facilitar la escritura manual de documentos. XML, en cambio, está orientado a hacer cosas más sencillas para los programas automáticos que necesitan interpretar el documento. En enero del 2000, XHTML se convierte en la recomendación del W3C, ¿verdad? Una reformulación de HTML4 en XML 1.0. Para octubre del 2000, la recomendación del W3C cambió a XML 1.0, pero segunda edición, ¿verdad? Y finalmente, en octubre del 2002, nuevamente W3C lanza una nueva recomendación para el candidato de XML 1.1, que actualiza XML, ¿verdad? Para usar Unicode 3. Allí en el enlace les dejo más información sobre la historia, ¿verdad? Del proceso de desarrollo. HTML, el lenguaje de marcado de hipertexto. Es el lenguaje de marcado de documentos para construir páginas web. Por lo tanto, los comandos de
formato utilizados en los contenidos para páginas web se refieren a la estructura del mismo y al diseño que se mostrará en el navegador. Es decir, los navegadores leen el documento con el formato HTML y lo procesan en la pantalla mediante el examen de los elementos HTML insertados en el documento, que se considera un archivo de texto con la información que se debe de publicar. Por eso podemos generar un archivo HTML utilizando un bloc de notas, por ejemplo, de nuestra computadora. Las instrucciones incorporadas se conocen como elementos que muestran la estructura y la presentación del documento en el navegador. Los elementos que se componen son los tags o etiquetas, ¿verdad?, que definen el formato del texto. Los tags suelen estar dos veces, es decir, tienen una etiqueta inicial y una etiqueta final. Por ejemplo, para poder poner el texto en negrita, las etiquetas strong se utilizan al principio y signo de menor que barra strong al final, ¿verdad? Una etiqueta es una marca que pone límites a un cierto elemento en HTML para delimitar un elemento en HTML. Existe una cantidad limitada de etiquetas HTML y ya están establecidas y solo queda aprendérselas. Ahí pueden ver las etiquetas básicas de HTML, ¿verdad? Hay una serie de etiquetas que son las más usadas para crear cualquier documento HTML, las cuales son las que se muestran en la tabla. Por ejemplo, ahí tienen a HTML, ¿verdad?, la etiqueta de inicio, ¿verdad? Esta etiqueta representa la raíz de un documento HTML. Es el contenedor de todos los demás elementos HTML, excepto de la etiqueta doctype, ¿verdad? Siempre deben incluir el atributo LAN dentro de la etiqueta HTML para declarar el idioma de la página web. Esto está destinado a ayudar a los motores de búsqueda y los navegadores. La etiqueta body, ¿verdad?, define el cuerpo del documento. Indica la parte del cuerpo del contenido de un documento HTML. Es una etiqueta esencial para cualquier documento, ya que indica dónde empieza el contenido visible del documento HTML. Head contiene metadatos e información del documento. Es la parte superior del documento HTML, donde podremos indicar los metadatos, es decir, el título del documento, hojas de estilo, JavaScript, CSS, entre otros. Div define una sección en un documento, división dentro del contenido, ¿verdad? Un elemento que es usado mayoritariamente para agrupar otros elementos y actuar como plantilla de otros controles. La etiqueta div nos ayuda a estructurar el documento en secciones. La etiqueta A define un hipervínculo o enlace. Es una etiqueta que nos ayuda a poder crear un enlace a una página web. El atributo principal de la etiqueta HTML es href, donde podremos el enlace, ¿verdad?, al que queremos conectar. Otro atributo muy usado es el target, el cual nos sirve para indicar si el enlace se abrirá en una nueva ventana o en la misma. Strong, ¿verdad?, como ya vimos, define el texto importante, pone el texto en negrita. Si se tiene mucho texto, es importante poder dar énfasis a una parte en concreto. Con la etiqueta strong lo podemos hacer. La etiqueta BR, ¿verdad?, define un salto de línea único. Con esta etiqueta HTML le podemos decir al navegador que viene un salto de línea. Nos sirve para hacer el texto más leíble, ¿verdad? Las etiquetas H1 hasta la H6 definen los títulos o encabezados HTML. Hay diferentes niveles de títulos, del 1 al 6. Las etiquetas H más un número nos permiten indicar la importancia del título y para estructurar el contenido. Es de esta forma ayudamos a los bots, ¿verdad?, a entender la importancia del contenido. La etiqueta IMG, ¿verdad?, o de imagen, esta define una imagen. Usamos la etiqueta IMG para mostrar imágenes dentro del contenido. Necesita el atributo src para funcionar, ya que será donde indicaremos desde dónde tiene que mostrar la imagen, es decir, la ubicación del recurso. Las etiquetas OL para listas ordenadas, las etiquetas UL para listas desordenadas y la etiqueta li para elementos dentro de estas listas.
Las etiquetas OL y LI nos sirven para crear listas. Dentro de estas listas, los elementos se identifican con las etiquetas LI, ¿verdad? P define un párrafo, etiqueta que nos sirve para agrupar texto dentro de un párrafo. El propósito es poder hacer el contenido más fácil de leer y organizado. La etiqueta span define una sección en un documento para estilos de una parte del texto, ¿verdad? La etiqueta table, ¿verdad?, define una tabla. Una tabla en HTML consta de un elemento table y uno o más elementos tr, th y td. El elemento tr define una fila de la tabla, ¿verdad? El elemento th define un encabezado de la tabla y el elemento td define una celda de la tabla. Una tabla HTML también puede incluir elementos de caption, cool group, thehead, thefold y thebody. Y ahí pueden ver después las etiquetas tr, th y td, ¿verdad? Que, como les mencioné antes, son parte de la definición de una tabla, ¿verdad? Les dejo un enlace con todas las etiquetas HTML que pueden usar. Acá pueden observar un ejemplo sencillo de un documento HTML. En la sección body, escribo mi primer encabezado visible utilizando la etiqueta H1 y mi primer párrafo utilizando la etiqueta P, tal y como se muestra en el ejemplo. Ahora, si guardamos nuestro documento y actualizamos el navegador, veremos que el navegador ya nos muestra el contenido del cuerpo de la página, nuestro encabezado o título visible y nuestros párrafos. Ya la mayoría sabe cómo funciona un HTML. Esto es solo como un recordatorio muy rápido, ¿verdad? La etiqueta HR barra y el signo de cierre de mayor que, ¿verdad?, es una etiqueta que crea una línea horizontal o separador y solo hay que digitar tal como aparece para crear una línea horizontal. Esa etiqueta no tiene una etiqueta de cierre. Los comentarios en HTML nos permiten añadir a nuestro documento alguna nota, una pequeña descripción o un simple recordatorio que nosotros entendamos. Los comentarios no aparecerán en la página, solo serán visibles para el programador. Diferencias entre XML y HTML, ¿verdad? Para dejar en claro qué distingue uno del otro, aquí enumero las principales diferencias entre XML y HTML. Para empezar, el XML es un lenguaje de marcado basado en texto que tiene una estructura de autodescripción y puede definir efectivamente otro lenguaje de marcado. Por otro lado, el HTML es un lenguaje de marcado predefinido y tiene una capacidad limitada. El XML proporciona la estructura lógica del documento, mientras que la estructura del HTML está predefinida, utilizando tabs, head y body, ¿verdad? Cuando se trata del lenguaje, el HTML es insensible a mayúsculas y minúsculas. En cambio, XML distingue entre mayúsculas y minúsculas. El HTML fue diseñado con un énfasis en las características de presentación de los datos. En contraste, el XML es específico de datos, es decir, describe datos. El XML no permite ningún error en el código. En contraste, en el HTML, pequeños errores pueden ser descuidados. Los espacios en blanco en el XML se utilizan para un fin específico, pues considera todos los caracteres. El HTML, en cambio, puede ignorar espacios en blanco. Los tabs o etiquetas de XML están necesariamente cerradas, mientras que en HTML una etiqueta abierta también puede funcionar bastante bien. En XML la sintaxis es de gran importancia. El HTML, por otro lado, no se preocupa por este aspecto, ¿verdad? Detalles a tomar en cuenta. XML no es un reemplazo de HTML. XML fue diseñado para transportar datos. XML y HTML fueron diseñados con diferentes objetivos. En XML, ustedes crean sus propias etiquetas. HTML utiliza un conjunto fijo e inmutable de etiquetas. HTML y XML tienen un aspecto similar porque ambos son lenguajes SGML. Tanto HTML como XML utilizan elementos incluidos en etiquetas. Ambos también
usan atributos de etiqueta. Más precisamente, HTML está definido en SGML, ¿verdad? Y XML es un pequeño subconjunto de SGML. HTML está pensado para usuarios. HTML describe páginas web. No desea ver mensajes de error sobre las páginas web que se visitan. Los navegadores ignoran o corrigen tantos errores HTML como pueden, por lo que HTML suele ser descuidado. XML está pensado para los desarrolladores. XML describe datos. Las reglas son estrictas y no se permiten errores. De esta manera, XML es como un lenguaje de programación. Las versiones actuales de la mayoría de los navegadores pueden mostrar XML. XML fue diseñado para no hacer nada. Se creó para estructurar, almacenar y enviar información. En el siguiente ejemplo que ven en pantalla, se muestra la información de un libro almacenado como XML, ¿verdad? Y pueden ver que las etiquetas están en español, o sea, es un XML personalizado. Normalmente los XML que asumo han visto, ¿verdad?, son con etiquetas en inglés. Pueden observar que en el ejemplo, ¿verdad?, las etiquetas no están predefinidas y han sido creadas de forma personalizada, al igual que sus atributos, es decir, yo las he inventado, ¿verdad? Además, noten que he creado mi propia estructura del documento. En cambio, las etiquetas utilizadas para marcar los documentos HTML y la estructura de los documentos HTML están predefinidas. El autor de los documentos HTML solo puede usar las etiquetas que estén definidas en el estándar de HTML. Características de XML, ¿verdad? A continuación vemos las principales características y ventajas de XML, ¿verdad? Por ejemplo, el XML separa datos de HTML, ¿verdad? Si necesitan mostrar datos dinámicos en un documento HTML, tendrán que dedicarle mucho trabajo a editarlos cada vez que los datos cambien. Con el XML, los datos se pueden almacenar en archivos XML separados. De esa manera pueden usar HTML para la visualización y el diseño. Con algunas líneas de código JavaScript pueden leer un archivo XML externo y actualizar el contenido de los datos de su página web. XML simplifica el intercambio de datos. Uno de los desafíos más difíciles para los desarrolladores es intercambiar datos entre los sistemas incompatibles a través de Internet. El intercambio de datos como XML reduce en gran medida esta complejidad porque los datos pueden ser leídos por diferentes aplicaciones incompatibles. Tanto los sistemas informáticos como las bases de datos contienen información en formatos incompatibles. Los datos XML se almacenan en formato de texto simple, lo que nos posibilita una forma independiente de almacenar los datos. Esto facilita mucho la creación de datos que pueden ser compartidos por diferentes aplicaciones. XML simplifica el cambio de plataforma. La actualización a nuevos sistemas o plataformas de hardware o software llevan mucho tiempo. Se deben de convertir grandes cantidades de datos y los datos incompatibles a menudo se pierden. Los datos XML se almacenan en formato de texto. Esto facilita la expansión o actualización a nuevos sistemas de información, nuevas aplicaciones o nuevos navegadores sin pérdida de datos. El XML aumenta la disponibilidad de datos. Diferentes aplicaciones pueden acceder a los datos, no solo las páginas HTML, sino también en fuentes de datos XML. Con el XML, los datos pueden estar disponibles para todos los tipos de máquinas de lectura, como por ejemplo computadoras de mano, máquinas de voz, feed de noticias, entre otras. El XML se puede utilizar para crear nuevos lenguajes de Internet. Muchos lenguajes nuevos en Internet son creados con XML. Por ejemplo, ahí tenían a XHTML, WSDL, WAP, WML, RSS, utilizado para noticias, RDF, OWL, SML, etc. Entidades en XML, ¿verdad? Al igual que HTML, XML ofrece métodos llamados entidades para referirnos a algunos caracteres especiales reservados, como el signo de mayor que usado para las etiquetas.
Hay 5 de estos caracteres que deben de conocer, ¿verdad? Y son los que se muestran en la tabla, ¿verdad? Ahí pueden ver en la primera columna la identidad, ¿verdad? Cómo se define la identidad en XML, ¿verdad? Y qué carácter representa en la siguiente columna, ¿verdad? Y ahí pueden ver la descripción, ¿verdad? Que son los signos de menor que, mayor que, ampersand, comillas simples y apóstrofe o la comilla sencilla. Aunque solo hay 5 entidades declaradas, se pueden añadir más usando la definición de tipo de documento de XML, ¿verdad? Por ejemplo, para crear una nueva entidad warning, pueden hacer lo siguiente. Y ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Se crea una etiqueta entity warning, ¿verdad? Con el texto advertencia, algo pasó, intente de nuevo. Dentro de un body, ¿verdad? Dentro del doc type. Y dentro de las etiquetas de body, en las etiquetas meshes, se pone la entidad, ¿verdad? El llamado a la entidad, warning. Componentes de un documento XML, ¿verdad? Por un lado tenemos los comentarios. Los comentarios en los documentos XML empiezan por menor que, signo de admiración, guión, guión, ¿verdad? Y acaban por guión, guión, mayor que. Pueden contener cualquier cadena de texto excepto el literal, ¿verdad? Guión, guión. Pueden colocarse en cualquier parte del documento, por ejemplo, y ahí tienen el ejemplo, esto es un comentario. También otro componente son los elementos. Son las etiquetas más frecuentemente utilizadas dentro de un documento XML. Están delimitadas por los símbolos de menor que y mayor que. Sintaxis de todos conocida, puesto que es usada en HTML, ¿verdad? Si el contenido de la etiqueta es vacío, al igual que BR o image en HTML, entonces se delimitan por los símbolos de menor que y barra mayor que. Las etiquetas de apertura, las que empiezan por mayor que, ¿verdad? Pueden incluir atributos, los cuales son pares nombre-valor, al estilo color igual, entre comillas, verde, ¿verdad? Ojo, en XML los atributos siempre deben de ir encerrados entre comillas dobles. Y ahí tienen los ejemplos, ¿verdad? Nombre, ID igual a name, ¿verdad? Entre comillas dobles. Y cierro la etiqueta de nombre. Y luego está vacía, color, ¿verdad? Igual verde, entre comillas dobles también. Secciones CData, ¿verdad? Le indican al parse que ignore todos los caracteres de marcas que se encuentren en el interior de esta o de estas secciones o sección, ¿verdad? Son como comentarios a lo bestia, ¿verdad? Son muy útiles cuando queremos, por ejemplo, a modo de tutorial, ¿verdad? Visualizar el código XML como parte del texto. Todos los caracteres que existan entre los corchetes son pasados directamente a la aplicación sin interpretación. El único literal que no puede ser utilizado dentro de esta sección es lógicamente los últimos caracteres de corchetes dobles, ¿verdad? Que ven en el ejemplo. Otro de los componentes son las referencias a entidades. Las entidades o entities se usan en XML básicamente como representación alternativa de los caracteres especiales, como por ejemplo las comillas dobles o la marca de apertura en un elemento, aunque también pueden emplearse para incluir el contenido de otros documentos o para hacer referencia a trozos de texto repetitivos. Su sintaxis es ampersand y XXX, ¿verdad? Donde XXX es el nombre de la entidad y ampersand XXX punto y coma es la manera de referirse a la entidad. Por ejemplo, EAQ representa el símbolo E tildado. Existe una referencia a entidades especiales denominada referencias a caracteres. Esta se usa para representar caracteres que no pueden ser escritos desde el teclado. No tienen un nombre de cadena como el que vimos antes, ¿verdad? Sino que su nombre es o un número decimal o un número hexadecimal. Y ahí tienen el ejemplo, ¿verdad? Ampersand número 38 punto y coma, ¿verdad? ¿Qué es un ampersand? En conclusión, XML es un metalenguaje que nos permite definir la estructura física y lógica que le vamos a dar a la información, ¿verdad? Físicamente está formado por texto, del cual parte es la información propiamente como tal, ¿verdad? Y el resto son marcas que
se separan y mantienen ordenada la información. Lógicamente, ¿verdad? Está estructurado en forma de árbol, con una raíz a partir de la cual se organiza la información. Entre las herramientas que podemos utilizar para trabajar con XML podemos nombrar los navegadores, ¿verdad? O los browsers, los editores de XML, los parsers, los editores de XSL. Finalmente pudimos ver el amplio campo de aplicaciones que se presentan al trabajar con XML, aunque esta solo ha sido una pequeña muestra de lo que es XML. Se puede apreciar que de seguir desarrollándose, esta herramienta llegará a ser de gran importancia en Internet en el futuro. Capas auxiliares. Cambiemos de temática y ahora vamos a hablar de algunas de las capas que se pueden implementar en nuestros proyectos. Es decir, hablo de las capas auxiliares, que, así como su nombre lo indica, son capas que brindan ayuda o apoyo a las capas principales que pueden tener nuestro proyecto, o bien ser para un uso en concreto de nuestra aplicación y que es de nuestro interés. Tenemos, por ejemplo, 3 capas muy utilizadas. La capa de auditoría, por ejemplo, encargada de proveer servicios de auditoría a la aplicación, normalmente haciéndolos persistente en una base de datos. Cuando se habla de auditar o de auditoría, se hace referencia a un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado y las directrices estipuladas. Por ejemplo, se podrían auditar los inicios de sesión que realizan todos los usuarios en una aplicación, ya sea de escritorio o de web, ¿verdad? Dicho registro se activaría a través de un trigger o disparador que pueden capturar la hora que inició sesión, ¿verdad? Qué usuario fue, desde qué IP, entre otros datos relevantes a auditar. De igual forma pueden crear diferentes registros auditables que pueden servir como una herramienta de respaldo de seguridad, donde se controlen diferentes acciones o procesos y la duración de los mismos. También tenemos la capa de servicio. En esta capa se crea y gestionan los servicios requeridos por los usuarios, ¿verdad? O aplicaciones de software. La capa de servicio se basa en la tecnología de middleware, la cual es fundamental para consumir servicios y la ejecución de aplicaciones del Internet de las Cosas, por ejemplo, donde las plataformas de hardware y software pueden ser reutilizables. Es una de las capas de operación crítica de la arquitectura, que funciona en modo bidireccional. Esta capa opera como interfaz entre la capa de objetos en la parte inferior de la arquitectura y la capa de aplicación en la parte superior de la arquitectura. Es responsable de las funciones como la gestión de los dispositivos, gestión de la información, filtrado de datos, agregación de datos, análisis semántico y descubrimiento de información, ¿verdad? La capa de servicios se conforma de descubrimiento de servicios, oposición de servicios, APIs y gestión de confiabilidad, ¿verdad? Entre otros. El descubrimiento de servicios permite encontrar los objetos que pueden proporcionar el servicio requerido y la información necesaria de forma eficaz. La composición de servicios permite la interacción entre las cosas conectadas mediante la combinación de los servicios disponibles para realizar una tarea específica, es decir, cuando los servicios están creados y almacenados en los repositorios de servicio. Se pueden combinar en servicios de mayor nivel de complejidad a partir de la lógica del negocio. Capa de migración. Esta capa es la encargada de brindar las herramientas para migrar y o transformar los datos de un formato a otro. Con datos de diferentes formatos que llegan de diferentes sistemas, el sistema existente puede requerir una actualización a uno más grande o la migración de datos a otro sistema. Pero, ¿qué es realmente o exactamente la migración de datos? ¿Cómo funciona la migración de datos? Pues en resumen, la migración de datos permite a las organizaciones expandir sus capacidades de almacenamiento y administración de datos y hace un uso completo de los datos para impulsar las decisiones comerciales. Es un proceso de movimiento de datos muy utilizado y casi todas las organizaciones lo emprenden en algún momento. La transferencia de datos no es el único aspecto de la metodología de migración de datos. Si los datos son diversos, el proceso de migración incluye asignaciones y transformaciones entre los datos de origen y de destino.
Sin embargo, esto no significa que la integración y la migración de datos se pueda utilizar indistintamente. Por ejemplo, un proyecto de migración de TI podría comprender una estrategia de conversión de bases de datos, migración de aplicaciones o migración de software en la que se reemplazan los sistemas heredados y se introducen nuevos para que funcionen mejor junto con los existentes, ¿verdad? La calidad de los datos debe evaluarse antes de la migración para garantizar una implementación exitosa sin pérdida de datos. La tasa de éxito de cualquier proyecto de migración de datos depende directamente de la diversidad, el volumen y la calidad de los datos que se van a transferir, ¿verdad? O que se transfieren. La integración de los datos es el proceso de recopilar e integrar datos de múltiples fuentes heterogéneas con el propósito de unificar datos. Por otro lado, el proceso de migración de datos implica el movimiento de información. Esa transferencia o movimiento podría ocurrir de diversas formas, como sistemas de almacenamiento de datos, migración de sistemas y migración de bases de datos. La principal diferencia entre los dos procesos está en la integración de los datos. Se reúnen datos dispares, mientras que en la migración de los datos simplemente se transfieren de un lugar a otro.